Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola a todo el mundo. Con ustedes, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza. En los Millennials sí hablan de política. Hola a todos, regresamos. Esta es una segunda temporada después de un mes de descanso y en él vamos a platicarles de qué va a tratar esta segunda temporada. Vamos a tener invitados con temas mucho más interesantes que solamente nosotros tres platicando. Quédense y conozcan más de lo que nos espera. Hola a todos y bienvenidos a los Millennials y hablan de política. Yo soy Becerra. Yo soy Chiris. Yo soy Claudio. Y esta es la segunda temporada de nuestro podcast, amiguitos. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Yo espero que la edición de esta segunda temporada sea más chingona y tenga... Claro que sí. Tengo un nuevo programa que me ayuda a editar maravillosamente. Fue casi gratis, pero no gratis. Así que Chiris va a tener que seguir esperando su pago porque el programa no se paga solo. Voy a exigir mi contrato. Oye, ¿cómo han estado, pues chiquillos? Tanto tiempo que no nos reuníamos. Los echaba de menos. Un mes, yo espero que hayan disfrutado sus vacaciones. ¿Un mes nada más? Yo hubiera dicho que más. Sí. ¿Más? Yo disfruté tanto sin ustedes que yo sentí que fue así mucho tiempo. Estos chilenos de mierda. Y me dejaron tranquilo. Sí, parece que fueron 5 semanas. Wow. Claro, porque 3 La culpa es de Claudio y su falta de capacidad de cuidar niños, hay que decirlo. No, oye, no, al revés, uno tiene que ser responsable y dado que Eduardo no sirven de nada las reuniones de pauta porque no se acuerda de nada, dejar a ese tiempo, o sea, todo ese tiempo a los niños desatendidos es mucho. Entonces, no. Era factible, pero no hubiera sido responsable. Muy bien. Estuvo bien. Sí, no, es que yo creo que necesitaban refrescar sus mentes. En la reunión de pauta estuvimos conversando de la juventud de Chiris en particular. Y iba a decir algo muy estúpido que puede haber sonado polémico, entonces me arrepentí. Dejémoslo ahí. Claro, dejémoslo ahí. Pero lo bueno es que descansamos y traemos nuevas ideas para esta segunda temporada. Sí. Sí. Las proporcionó Claudio, hay que decirlo. Sí, obvio. Sí, es que, claro, yo consideré que necesitamos, ¿cómo decirlo? Necesitamos diversificar un poco el programa, necesitamos llegar a una nueva audiencia, tocar nuevos temas, y qué más lindo que con invitados, Y con romper especialistas. que seamos siempre 3 hombres hablando todo el tiempo. Así que vamos a invitar a un cuarto hombre todas las semanas. Por dicha, no vamos a empezar con los... Se llama El patriarcado habla de política. Claro. Ya me lo han dicho muchas veces. En estas vacaciones, gracias a que dejamos descansar a varios escuchas, hubo varias personas que se pusieron al día con los episodios. Buenos comentarios. Y a algunos les daba mucha risa que éramos 3 hombres hablando. Claro, porque la gente nos dice, oye, su programa es tan vanguardista que es primera vez que vemos una mesa con puro hombre hablando de actualidad. O sea, yo he insistido que sea Flor la principal y que Claudio sea el reemplazo, pero pues ya ven, así es Claudio y no quiere dejar su silla. No, Flor dice que esto no puede ser gratis. Entonces, mientras el jefe Eduardo no pague, no se une así fácilmente. Sí, yo tengo 2 preguntas para Chiris. ¿Para mí? Sí, es que son muy importantes. Una, porque además, como estuvimos hablando de tu juventud en la reunión de pauta, podríamos hacer un episodio de la juventud de Chiris. No, hay que hacer un episodio de la juventud de todos. Sí. No, es que yo creo que la de Chiris es más interesante. Bueno, no, yo soy muy reservado ante las cámaras. Fuera de cámara hablamos, pero con cámara no Pero ya más que un hombre machista ante cámaras, ¿qué más puedes ocultarnos, Chiris? Ya te revelaste de cuerpo entero, por Dios. Sí, pues, no, y ahora
Es que en este episodio esa es una de mis preguntas, pues, de que además anda con el sello acá. ¿Ah? Así Ah, como... mi polerita de Iron Maiden. Sí, no, maravillosa. Maravillosa. Es el primer episodio que usa una polera Iron Maiden. Muy bien. Y Ni yo me di hubiera... cuenta, güey. No me yo- imaginaba. bueno, la pregunta relacionada es si es tu pijama o... Es que en cuarentena ya no sé lo que es pijama y qué es ropa real. Se confunde. Oye, pero los podcasts podrían ser un buen pretexto para vestirte elegantemente. Mira, están los dos con camisa, sí, sí, no estoy ad hoc a Y la situación. Están bueno, muy yo soy elegantes. gay, así que a lo mejor entro en el prejuicio de que, o sea, ve, nada más perpetuamos los prejuicios, el machismo, el gay que viste bien, el hetero que viste mal, y el teto Ah, que no tiene vida y ahí está del lado izquierdo de la pantalla de los que escuchan. No, yo recuerdo que soy el afeminado, entonces soy como, no el sé, punto el intermedio entre punto todo. intermedio, claro. Pero A sí, todo así esto no, son. Los ñoños son casi asexuales. O sea, uno no relaciona sexo con personas. de- Bueno, de- tiene dos hijos, el Claudio, y lo tratan de sexual. No, y en la reunión de pauta discutimos mucho alrededor de sus hijos. No vamos de- a tocar de nuevo el tema. oye, este episodio se va a llamar Derribemos estereotipos. Ah, qué bueno. Eh, eh, sí, no, sí, yo en verdad yo ya no estoy tan bien vestido, estoy con un polerín polera de terreno, bien calentito. Calentito, Eh, pero si estamos Están en ardiendo en verano ustedes. verano, aquí en el hemisferio norte. sí, no, es que anoche nos acostamos muy tarde con Flor, Ajá. porque hicimos una videoconferencia con nuestra familia en Chile, la cual estuvo muy entretenida, Mm. y nos acostamos muy tarde para la hora bristoliana, no chilena. Oh. Y los Y es- niños, como dice Antonia, se despertaron muy temprano, entonces dormimos muy poquito. O sea, ellos sí se durmieron temprano. Ellos sí se durmieron temprano. Mm. Entonces, es de esos días en que ando con mi termostato funcionando mal. Alterado. Sí, exacto. Así que independiente de que afuera haya calor, yo necesito estar un poco abrigado hoy día. Yo traigo shorts. Además, imagínate que si me da frío y no me abrigo, se me va el frío a la asiática y ahí ya perdemos todo. Ya no se mueve el señor. Oigan, ¿y cómo lo ha tratado la cuarentena por allá? ¿Han podido salir a tomar solcito a los parques, dar una vuelta? Aquí sí, son muy irresponsables, yo insisto. Yo Pero vivo en con una pelea cubrebocas ahora, ¿no? constante de la irresponsabilidad. Ya. A mí me parece que, o sea, yo estoy de acuerdo que las cosas se las tomen seriamente las personas y si hay mucha gente, bueno, mi experiencia es Bristol, Ciudad de México. Y la diferencia es brutal porque Bristol es un pueblo chiquito donde puedes fácilmente transitar por calles donde no haya gente. Mm. Pero si te encuentras con una persona, lo más sano es que lleves una sana distancia y que no te le acerques a las personas. O sea, eso sería lo más sano. Aquí son muy inconscientes, no saben comportarse y no saben caminar. En Ciudad de México, lo entiendo, es muy difícil que uno pueda desviarse, la cantidad de gente es brutal, entonces pues usa cubrebocas, ¿no? Aquí es una mezcla muy rara. A mí me parece que usan cubrebocas porque saben que lo tienen que ocupar, pero lo traen así, campaneando todo el tiempo, lo ocupan mal, Debajo, aquí en la barbilla. solamente porque lo obligan en los lugares cerrados, se lo ponen casi de inmediato. Pero yo creo que lo podrían hacer mucho mejor. O sea, se podrían tomar las cosas mucho más serias que lo que se las están tomando. No Además, sé. hay como una suerte de, ¿cómo decirlo? Como de desgaste de las medidas, porque también es muy evidente que después de varias semanas ya no se respetan las medidas como antes. Uh-huh. Entonces, a mí me impresiona mucho que, por ejemplo, en los supermercados los adaptaron para que hubiera solo una dirección de desplazamiento. Uh-huh.
Y al principio funcionaba y lo respetaban bastante. Y ahora ya fue. O sea, Y ya las personas caminan como en cualquier dirección, como a que mí me enoja mucho, no... porque Eso, se perdieron como las medidas originales. es una suerte de hipocresía, porque se junta con todo, con el asunto de que igual yo siento esa hipocresía cuando dicen los británicos siempre dicen, no, nosotros seguimos reglas y nosotros somos icónicos por hacer filas, por ejemplo. Y ahí siempre caen en su hipocresía, yo lo veo todos los días. No siguen reglas, no siempre se meten en las filas. Yo he visto más de un británico meterse en una fila y le vale meterse en la fila y nada más sonríen y dicen, oh, sorry, pero ya te metiste, desgraciado. A mí me da mucha frustración porque yo entiendo que, de hecho, hay un video en YouTube y de hecho también los que nos escuchan de Ciudad de México pueden comentar aquí y decirlo, pero mi experiencia en la Ciudad de México es que vivimos tantas personas que por sanidad mental habemos aprendido a seguir reglas. O sea, es eso, nos matamos. Y lo hemos platicado yo creo que con Claudio más de una vez, simplemente el hecho de tener que saber que se camina por la izquierda, o se camina por la derecha, el seguir una ruta, el seguir una vía, el hacer colas cuando tienes que hacer colas de la forma que tienes que hacer, esas son reglas sencillas de coexistencia. Si esas no las pueden seguir en el día a día, mucho menos medidas mucho más complejas como mantener la distancia, como usar cubrebocas de manera consciente, como ser higiénico. O sea, yo estoy seguro que no se mantiene la higiene que deberían de tener. Y yo sé que en la Ciudad de México estamos locos, pero yo he visto videos, cientos de videos, donde todos los restaurantes no solo tienen gel, no solo piden el cubrebocas, sino que te miden la temperatura, te miden, ya te venden en los puestos en Ciudad de México, te miden oxibarómetros, no sé para qué, no sé con qué objetivo, ya se les botó la cuica, o sea, te venden tapetes desinfectantes, venden mascarillas industriales, caretas, En en el México, ¿cómo está la mercado. cosa? Porque yo vi que como que tuvieron un pic súper alto, creo. Estuvieron dentro de los países más contagiados, ¿no? ¿O me Sí, equivoco? obvio, o sea, eso también, pero eso se ha discutido cientos, pero tú pones en contraste la población de México, Brasil y Estados Unidos, que son los pics más grandes ahorita en América, con los europeos, y es lógico que la tasa de contagio es mucho más alta, somos más, obvio, pero en proporción de cientos de habitantes, de 1,000 habitantes, las medidas no se comparan, es decir, la cantidad de personas que se contagiaron y la cantidad de personas que se murieron en España, Italia, Bélgica y Reino Unido son brutalmente altas por población. O sea, es Claro. simplemente un asunto poblacional. O sea, imagínate, en México somos Igual medio, más de te iba a decir 120 millones. sí, que me dio risa que te pusiera a la par con Bolsonaro y Donald Trump. Sí, porque el discurso fácil, el discurso facilón, es que dicen, los países que están peor son los países gobernados por populistas. Y claro, ponen a Bolsonaro, a Trump, a Andrés Manuel, y algunos ponen a Boris Johnson. Y uno puede decir que sí, tal vez sea eso, pero en realidad las políticas que han llevado estos 4 países son muy distintas. Las 4 Sí. son muy distintas. Digamos que la de Bolsonaro y Trump se parecen mucho, pero México y Reino Unido no se parecen entre sí, no se parecen entre ellas tres. O sea, por ejemplo, Reino Unido ha tenido un comportamiento muy asintomático y han generado muchísimas pruebas. Y según llevan mucho control y según han dejado que sus científicos actúen, bla, bla, bla. Pero además lo combinaron con una estrategia muy agresiva de poder mantener a su población en casa porque en teoría se les daba una retribución económica fija a todos sus trabajadores, a la gran mayoría. Eso en teoría tendría que haber mejorado las cifras. Eso no es cierto, no pasó. La cantidad de muertes en Reino Unido fueron brutales. Además que la respuesta fue muy tardía. O sea, lo que dice Eduardo del control de la población y de escuchar más a los equipos científicos fue cuando ya había muchos contagios y ya bastantes muertes. Entonces, obviamente, hubo una cierta inercia como de la respuesta de la población. Y además, por otro lado,
bueno, obviamente son muchos parámetros a considerar. Por ejemplo, en Chile se dio que los primeros contagios fueron de la población de 25-40 años, que básicamente eran los jóvenes que estaban volviendo de las vacaciones. Entonces, en un principio Chile tenía una baja tasa de muertes por casos positivos. En Europa, y sobre todo en el sur de Europa, lo que se dio es que murieron muchos ancianos. Y lo que se dio en España y en Reino Unido en particular fue que murieron muchos ancianos dentro de hogares, dentro de hogares de ancianos, y los gobiernos, los autónomos en España y el gobierno central en Reino Unido se preocuparon de esconder las cifras de los hogares de ancianos. Entonces, la población que se vio más afectada fue la población más vetusta. Y en ese sentido, en Reino Unido, no en España, no existe la consideración por la población más vieja como en nuestros países, por ejemplo. Entonces, que se murieran los ancianos, en verdad no era como para generar una alerta así como de esta situación es grave. Porque en Europa del Norte existe como el concepto de que los ancianos se mueren, bueno, se tienen que morir, digamos. Entonces eso tampoco hizo reaccionar al gobierno y a la población. Y bueno, y llegó el verano, y ese es otro factor muy importante. Llegó el verano, y hay una cuestión cultural acá, en que tú no tienes vacaciones si es que no sales de la isla. Entonces como que le cuesta mucho imaginarse el que sea verano y no salir. Entonces aquí ya, bueno, los contagios y las muertes estaban bajando, sí, pero digamos no era una crisis que se estaba terminando. Y básicamente se dio que España e Italia dijeron, bueno, vamos a abrir el turismo porque si no se nos viene una crisis económica brutal. Y la población inglesa, o sea, el gobierno inglés dijo, bueno, intenten no salir, pero se lo dejamos a ustedes. Y la población inglesa reaccionó así como, bueno, ¿cómo no vamos a salir? Entonces, yo diría que, uno, hay que ver qué funciona en otoño e invierno, pero primero hay que ver qué va a pasar ahora en septiembre, cuando vuelvan los turistas, vuelvan a Reino Unido, y que insiste en regresar a clases. sí, y que básicamente, o sea, los contagios ya están aumentando. ¿Por qué? Porque los veraneantes ya están volviendo. Y yo creo que, y a mí me da mucha frustración porque yo veo las acciones que ha tomado México. México tuvo una respuesta mucho antes de que tuvieran los primeros casos. Daba la información del monitoreo de casos desde antes de que apareciera el primero. Y aún así, no se detuvo. Porque porque el virus no se va a detener. Ni porque desde el primer día Andrés Manuel nunca dio un mensaje de salud. Hasta la fecha Andrés Manuel nunca ha dado un mensaje de salud. Ha dejado que todos los mensajes lo dé la Secretaría de Salud, lo cual me parece súper responsable. En Latinoamérica, en Sudamérica en particular, tenemos dos casos que son muy tristes, que son el de Perú y Argentina, que fueron gobiernos que fueron desde un inicio sumamente responsables con tratar el coronavirus. Pusieron medidas que nosotros podríamos decir que fueron muy estrictas. Y la gente se siguió contagiando, porque obviamente hay cuestiones socioeconómicas detrás. Este no es solo un problema epidemiológico, digamos. La gente necesitaba trabajar y se siguió contagiando. Y la economía de ambos países no dio para más, porque no resiste 100 días de cuarentena seguidos, digámoslo. Y el problema es que ahora que soltaron las medidas, ya los contagios se les dispararon. Entonces, cuando, no sé, hay países que tienen
potencial económico para resistir y poner medidas súper restrictivas. Y puede que les funcione. Y que no han funcionado. Y ese es uno de mis Eh, puntos que yo digo. Y incluso esos países que lo tienen, llámese Alemania, Estados Unidos, España, Reino Unido, no les sirvió de nada porque su no, población se comportó muy irresponsablemente. yo diría que esos no son los ejemplos. Bueno, Alemania quizás, pero Nueva Zelanda, pienso. Eh, pero en los países de Sudamérica el tema es más complejo porque no resulta tener medidas tan restrictivas, porque la gente tiene que comer y porque los gobiernos no tienen el potencial para como dar grandes subsidios para que resulten el confinamiento restrictivo. Entonces, tiene matices que pueden ser bien tristes, yo diría, en nuestros países. O sea, por eso yo creo que tú decías, es cierto, México ha sufrido una crisis muy fuerte porque no ha podido detener su economía, pero en respuesta, yo creo que la población en México se ha comportado admirablemente responsable. Es decir, tú ves los negocios, cómo cambiaron los giros de los negocios, tanto restauranteros y como los negocios de comerciantes y las cosas que venden, es una locura. O sea, uno ve y si en serio están vendiendo esto, les digo, desde termómetros digitales, o sea, una manera de cómo poder seguir avanzando sin que los casos se mantengan lo más controlado posible. Y yo creo que lo han logrado durante 2 meses, aunque los casos no disminuyen bruscamente, han mantenido la epidemia al margen. No ha habido picos. Se ha quedado así en plano. Y la capacidad hospitalaria no ha superado el 50%, es decir, tenemos el 50% disponible de camas. Eso quiere decir que esa es la única manera en la que uno puede resistir, porque no te va a salvar. O sea, las muertes no se van a evitar. El virus va a seguir matando. Lo único que debes de tener es que no tengas gente muriéndose en los parques porque no tienes camas donde atenderlos. Yo lo que esperaría es que la primera oleada sirva para aprender lecciones, digamos, literalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me impresionó mucho saber que Alemania, acá en Europa, está dentro de los símbolos de los países que han hecho las cosas medianamente bien. Pero aún así, Alemania tiene un déficit del 12% económico, digamos. Reino Unido está dentro de los países grandes europeos que es como símbolo de los países que han hecho las cosas mal. Y el déficit fiscal de Reino Unido en estos momentos es del 20%. Pero viéndolo fríamente, solo en términos económicos, oscilar entre un déficit del 12% al 20% no es una gran diferencia finalmente. No. Los dos están igualmente jodidos. Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué se hace ante eso? En el caso del sur de Europa, que es una respuesta cultural diferente, España e Italia, los gobiernos tuvieron que decidir, oye, si no abrimos el turismo, si no recibimos a los europeos del norte, o sea, no sé, nuestros países mueren, digamos, y no por el virus. Y ahora ya, España e Italia literalmente están viviendo una segunda oleada, pero segunda oleada que hay que decir es diferente. ¿Por qué? Porque los contagiados ahora es como lo que describíamos en Chile al menos. Estamos en verano, los contagiados son gente joven, y como es una segunda oleada, ya existe una cierta pesquisa, un cierto traqueo, un cierto seguimiento de las personas. Entonces, los 1000 contagios diarios de hoy en día del sur de Europa son distintos a los 1000 contagios diarios de la primera oleada. ¿Por qué? Porque esos 1000 contagios de la primera oleada era una cantidad brutal real de personas. En cambio, los 1000 contagiados de hoy son alrededor del 90% asintomáticos. Y además jóvenes, digamos.
Y finalmente, y desde un aspecto epidemiológico, y salió una publicación hace poco, justamente desde el Reino Unido. El virus es endémico. Literalmente vamos a tener que aprender a vivir con él. Ni siquiera es como un asunto de, oh, que salgan las vacunas, esperemos que salgan las vacunas para que esto se termine. No, lamentablemente no va a ser así. A mí me pasa también porque a mí me tiene como muy sensible el tema de la clase trabajadora. Porque además, aquí en Reino Unido en particular, que digamos es un país rico, pero 1/3 de los bares y restaurantes cerraron. El retail está echando a miles de trabajadores. Cada marca está echando a miles de trabajadores. Y la gente que tiene sus negocios propios, cuando abrieron, empezó a llegar clientes. Pero fue eso. Fue como, oh, necesito cortarme el pelo, ya, abrieron las peluquerías, voy. Pero ahora que ya ha pasado cerca de un mes, la gente dejó de ir. La gente que tiene sus negocios de comida, les pasó lo mismo. La gente dejó de ir y están esperando en septiembre, que es el marzo del hemisferio sur, a ver si se retoma. La recesión económica está como recién empezando, así siendo muy honesto. Entonces, lo que a mí me pasa es que con años de evolución de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos, encuentro muy desilusionante que la solución sea encerrarse. Quizás sea muy iluso de mi parte, pero yo pienso cómo, después de miles de años de civilización, no se nos va a ocurrir un mejor plan que encerrarnos. Eso, hay un montón de población sin trabajo que en estos momentos no sabe cómo pagar su renta, no sabe cómo pagar sus cuentas, ni los subsidios de los gobiernos le estaban dando. ¿Para qué hablar de Chile? ¿Para qué hablar de nuestros países latinoamericanos? Bueno, vale la pena hablar porque yo creo que cada país latinoamericano, dado que Sí, no es, no es la primera, con la expresión quería decir que la situación es mucho más terrible. es mucho más terrible, pero hay cambios, hay cosas distintas en el sentido de que a mí me queda claro que, bueno, ahorita que, más bien yo quiero escuchar la opinión de Chiris en Chile, dado que él está en terreno y sabe cómo lo percibe. Después yo les platico un poco cómo yo lo percibo en México con base a mis contactos. Entonces, Chiris, ¿podrías contarnos un poco cómo percibes la situación en Chile respecto a Yo esto? no he hablado nada porque estaba escuchándolos muy interesantemente. Sí, Yo creo que sí. tienen una visión muy completa de lo que está pasando tanto en Europa como en América. Yo creo que en Chile actualmente hay cierto atisbo de optimismo, porque las cosas estuvieron feas. Yo creo que mayo, junio, julio estuvieron bastante feos. Y tal como decía Claudio, al pasar los meses, la gente al no estar recibiendo ingresos, al estar creando deuda, al tener cada vez más incertidumbre, a medida que pasa el tiempo se vuelven más terribles las cosas, sin lugar a dudas. Pero hubo una especie de ayuda que obtuvimos acá, que no era la óptima, que consistió en que el 10% de las pensiones, de los fondos de pensiones que teníamos, se le devolvieron a las personas esa plata. Yo creo que eso ayudó un poco a que las familias se afirmaran. Eso sumado a que los contagios han disminuido acá en Chile y a que el invierno está terminando. Yo creo que agosto es como el peor mes del invierno por estos lados. Y yo creo que con la primavera se puede vislumbrar cierta... Yo vislumbro las cosas con cierto ¿Y cómo optimismo están por ese lado. respondiendo las personas? O sea, ¿son responsables? ¿Tú las ves responsables en Chile? Las medidas que Y toman los restaurantes, las medidas que toman los locales. me cuesta sacar una ley general en verdad, y es que hay distintos fenómenos. Por ejemplo, hubo uno que fue muy polémico hace unos días, en que la comuna céntrica de Santiago, que se llama Santiago Centro,
fue liberada de cuarentena. Santiago Centro, Estación Central, Providencia, que son los lugares donde se concentra el comercio, los principales trabajos y una gran parte de la población también. Ujú. Y hubo un caso particular que fue que abrieron un mall chino. Un mall chino donde mucha gente, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, van a abastecerse de insumos para vender, Ujú. que compran por mayor y qué sé yo. Gente no Y eso, solo de Santiago. exacto. Claro, sí, sí, sí. Es el Entonces, centro de distribución económica comercial, ¿no? De varias partes, sí. entonces hubo una polémica porque el mall chino estaba repleto. Toda la gente hacinada, unos pegados contra otros, habían ofertas especiales para ese día. Entonces habían dos lecturas que yo creo que no son necesariamente contradictorias. Y una era que apelaba a la irresponsabilidad de la gente. ¿Por qué la gente está aglomerándose sin respetar las distancias sociales, sin respetar todo lo que se espera que se respete? Sin embargo, era gente que también quería abastecerse para sobrevivir, para tener este trabajo informal o semi-formal, formal, qué sé yo, pero a escala de pequeño comercio, a eso es lo que voy. Ujú. Entonces, claro, yo creo que puede ser un poco simplista decir, no, la gente es irresponsable y es Sí, todo por culpa de ella, supuesto. viendo que también lo hacen por una necesidad. Yo creo que las dos visiones La son parte de... irresponsabilidad que yo me refiero no es en ese caso, porque ahí justo es lo que yo te decía, y no te queda de otra. La Claro, responsabilidad es que tú ves a personas caminar en la calle, en grupos de 3, en una línea horizontal, sin ni siquiera hacer el mínimo esfuerzo de ponerse en una línea, en una sola línea para dejar que la persona pase a una distancia, habiendo en una calle, no estás comprando, no estás vendiendo, no estás haciendo nada, simplemente estás caminando en una calle y tu conciencia social puede ser tan simple como esa. En una situación como la que planteas, donde la gente está comerciando, obvio, ahí yo invitaría, y yo creo que es algo que a mí me gusta respecto a lo que está tomando la ciudad. La Ciudad de México está comportándose muy diferente al resto del país por obvias razones, eh, pero porque entiende su realidad. O sea, la Ciudad de México es el centro neurálgico del país y como tal, tiene que ser, como dice Claudio, tenemos que salir a las calles y vivir la vida. Pero lo que tenemos es un gran proyecto de trabajo, de tanto de pruebas, pero también de uso de cubrebocas, medidas de temperatura, control en lugares y la respuesta inmediata de focalizar casos. Mercado que se focaliza, o sea, mercado, no mercado Walmart, sino un mercado, como tú dices, de puestos en la calle, que se focaliza con casos, se cierra de inmediato. Se cierra de inmediato, se contacta a las personas y se hacen pruebas. Y hasta después de las pruebas y de que pasen los días, se reabren. Y eso ha pasado multitudes de veces en estos últimos 2 meses. bueno. Y yo creo que eso está sirviendo para que sí, la desventaja es que hay cierto número de muertos que sigue siendo constante y es una tragedia, pero también es una situación en que los últimos meses, de pasar de una crisis donde se perdieron alrededor de casi 2 millones de empleos, se están empezando a recuperar empleos en el país. Es decir, la gente está volviéndose a contratar y están volviéndose a generar fuentes de trabajo, porque no se ha parado por completo. Y la gente está saliendo a la calle. Porque yo creo que ahí es donde juega el asunto de que, a diferencia a lo mejor de lo que yo experimento viviendo aquí en Reino Unido, de lo que yo veo de la gente, aquí la gente va y trata de ahorrar todo lo que puede, va y sale de la isla y va de vacaciones. En México estamos encerrados en nuestra burbuja y hay cientos de personas que siguen viviendo en la Ciudad de México y que siguen viviendo en sus localidades y que siguen consumiendo ahí, que no tienen ni la menor idea, ni la más remota pensamiento de irse a viajar fuera del país. Y yo creo que ahí le está jugando a que le están ganando. También, además, igual es la misma desventaja que yo creo que tenemos, de por eso tenemos muchas muertes, porque somos muchas personas, es una misma gran ventaja que tenemos sobre países, por ejemplo, Chile, no se compara la población de Chile con la que tiene México. Es decir, 17 millones de personas no van a mantener viva una economía tan fuerte como la que es la chilena. O sea, la chilena demanda mucho del exterior.
Ujú. La Sí, economía pero mexicana, sabiéndola manejar, con un potencial de 120 millones de personas, puede salir si se concientiza a consumir y a vivir del país. Y yo creo que eso es lo que le está apostando el gobierno de México, a que el mercado interno sea la fortaleza que mantenga al país. O sea, incluso países grandes como ricos, como Reino Unido, si los comparas en población con la de México, no subsiste, o sea, no pueden. ¿Por qué? Porque si tú dependes solamente de la gente que vive ahí, no hay cantidad de dinero suficiente que le alcance para vivir al país. Pues es una cuestión de cifras. lo que Y yo, sí, lo que a mí me asusta un poco es que de los 17 millones que somos, las cifras de desempleo se están acercando al millón. Es decir, 1 millón de personas de 17 eso es estarían sin trabajo, que es muchísimo. mucha Esa es la gente. cifra que tenemos en México. Y somos muchísimos más. Mm. Entonces, en Sí, proporción, el desempleo es brutal en Chile. Sí, y sí. tengo que aportar a eso de que la medición del desempleo en Chile es como bien engañosa además, Mm. porque basta que tú hayas trabajado 48 horas en las últimas 3 semanas de cuando te hacen la pregunta para que no pases como cesante, Mm. ¿ya? ¿No lo hacen con Entonces, base al registro de empleados en seguridad social? No lo no, sé. Es no, que en México las cifras que tenemos es gente oficialmente registrada en seguridad social. en el primer gobierno de Piñera hubo toda una polémica porque, bueno, en general, eh, eh, como que Chile podía enorgullecerse, o al menos en la mitología, quizás no en términos reales, de ciertas instituciones, y una que funcionaba muy bien era el Instituto Nacional de Estadística. Mm. Y Piñera en su primer gobierno, con Evelyn Matei como ministra del Trabajo, actual alcaldesa de Providencia, se le ocurrió nada más brillante que eh, cambiar la distinción de lo que te hace empleado de desempleado. Mm. Lo que hizo que en ese momento la cesantía nominalmente bajara como del 9,8% a un 6, algo por ciento, de una. ¿Por qué? Porque claro, porque Cambió el método de... es Ujú. como fácil pasar por empleado si es que, por ejemplo, no sé, un día lunes yo le fui a hacer un trabajo a la pozolería de tus papás, Ujú. y el día jueves fui donde los papás de Juanito a hacer unos arreglos eléctricos. Y con eso es suficiente para decir de que yo no Estás soy empleado. cesante. Sí. Bueno, voy a cortar aquí y regresamos con más. Oye, ¿les parece ya presentar los episodios? O sea, ¿cómo va a ser la siguiente temporada? Sí, Ya. Me deprimí. ya Perdón, regresamos y estábamos regresamos y hablando, nos pusimos a conversar antes empezamos a de... hablar del último detalle que yo quería tocar, era sobre las deudas, que eso a final de cuentas va a ser el colazo que van a tener que pagar los países. Y ahí es otra de las estrategias que se va a tener que evaluar si lo que hicieron valió la pena. Y hablábamos de los dos casos, Claudio y yo estaba hablando de los dos casos más icónicos, uno es la Argentina y el otro de Bukele, El Salvador. de El Salvador, que son presidentes muy distintos y las razones de contratar la deuda muy diferentes. Sí, que bueno, yo comentaba que a mí el caso argentino me da mucha tristeza porque independiente de si a uno le gustan las políticas o no de Alberto Fernández, yo creo que nadie podría dudar de que ha intentado hacer las cosas seriamente. Y, y Alberto Fernández heredó una deuda grande desde el gobierno de Macri, y ahora está quedando con una deuda aún más grande, deuda externa, digamos. Uh-huh, uh-huh. Y claro, ¿y cómo la van a manejar? Y lo que estábamos haciendo con Eduardo era hacer el ejercicio, el contraste,
con Bukele en El Salvador. Donde A mí tal Bu- vez no era necesaria. A En mí la Bukele no me merece mis respetos, digamos. No. Creo que es una persona que quiere figurar, que te pone su estatuilla en el Aeropuerto Nacional de El Salvador para que toda la gente lo conozca a él y no a su país, digamos. Es una persona con ansias de fama y poder, digamos. Ujú, ujú. Entonces, Y que es entonces realmente populista en todo el sentido, sí, en el peor sentido del populismo. vende esta figura de que vamos a hacer las cosas responsablemente en El Salvador, vamos a cerrar el país, y publica el video de esa reunión con su gobierno, y ese video se viraliza en redes sociales, y con el discursito de vamos a golpear a los empresarios del país, porque los empresarios jamás se han puesto con el país, pero al final lo que implica es una deuda externa brutal, 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 y en donde además la población de El Salvador reclama que en verdad no ve dónde están las medidas gubernamentales. Entonces es para el tuiteo, es para el hashtag, es para la viralización. Ujú. Bueno, y más de una vez, El Salvador, y a mí me pareció una de las, no sé si lo platicamos en este podcast, pero tuvo No, un porque evento, más de una vez yo me he negado a hablar del Salvador porque me o da sea, rabia hablar del tuvo Salvador. un evento muy simpático y con el gobierno de México, y es simpático por muchas razones. Primero, porque yo creo que si hay dos políticos habilidosos en México y hasta en el mundo, es Andrés Manuel y Ebrard. Ebrard es el canciller de México. Los dos tienen harta experiencia política internacional. Tal es su pericia política que Ebrard es el que se ha podido manejar para conseguir todas las pruebas, respiradores y materiales para México. Y fue un evento muy chistoso al principio, donde él asumía, Bukele, que venían de México personas contagiadas de COVID. Así lo dijo, lo declaró en Twitter y dijo, vienen personas contagiadas de COVID. Y Ebrard de inmediato le tomó el tweet y le dijo, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Además, lo más delicado es que los pasajeros en ese avión son de El Salvador. Porque él respondió, no vamos a dejar entrar, aterrizar ese avión. Ah, sí me acuerdo. Y Ebrard dijo, pero son sus ciudadanos. ¿Cómo es capaz de dejar afuera a sus ciudadanos? Dice, no, es que están contagiados. Sí, pero son sus ciudadanos. Además, ¿cómo saben que están contagiados? Es que vienen de México. Y fue un episodio muy triste y además bien, sí. y esto le subas la tristeza cuando Andrés Manuel y Ebrard le han inyectado a El Salvador millones de dólares para hacer el plan de desarrollo de Centroamérica, que es un plan que tiene como objetivos, que fue el que le vendieron a Donald Trump, como objetivos de reducir el flujo migratorio. Entonces, es muy chistoso porque Bukele es capaz de todo, como dice Claudio, por fama, tweet y likes. Sí. Oye, podríamos hacer como un episodio de los políticos que trabajan para el Twitter. Claro, sería Podríamos interesante. hablar de Podemos España, por ejemplo. Y a ver si algún día tú abres Twitter. Twitter yo creo que es el infierno, weón. Mejor no lo abra. No, Oye, es interesante. O Oye, sea, me interesa... Perdón. Tiene un delay esta cuestión y siempre nos interrumpimos. No, yo solo le iba a decir que me deprimió mucho esta conversación. Yo creo que les cagué, no te la deprimas. cagué con decirles cómo estaba la cuarentena, cómo estaba la pandemia. Sí, yo también le Pero- decía eso a Eduardo, de que cambiáramos el bloque porque yo también me deprimí. Pero estuvo interesante, sí, obviamente. O sea, Pero yo creo que no En de verdad, oye, en verdad, no es que me haya deprimido con la conversación, sino que como introduje mi primer largo discurso, a mí me tiene muy sensible el tema económico ciudadano. No digamos las cifras, sino que cómo se vive. Es un tema muy sensible en estos momentos. O sea, a mí una de las cosas que yo también platicaba, o sea, sí, yo entiendo pero
México se ha devaluado tantas veces la economía y la moneda. Hemos tenido que pagar unas deudas tan cerdas y se ha caído tantos porcentajes el PIB. Es cierto que esta es la más grave, pero no mucho más grave que otras. De hecho, es muy similar a la del 94, cuando fue el crack de la moneda mexicana, donde valió. Y nos hemos recuperado con gobiernos peores que el que tenemos. Y yo creo que la razón por la que nos recuperamos, y eso yo creo que es lo que va a ser muy dramático en estos países europeos, porque fue muy chistoso, porque yo leí una nota diciendo, se viene una recesión y le recomendamos a los británicos hacer las cosas que los mexicanos, no sé, desconozco en Chile, pero los mexicanos estamos súper acostumbrados a hacer. Moderen sus gastos, no se llenen de créditos, vayan y vendan cosas que sepan hacer, dedíquense a vender los productos con los que ustedes puedan interactuar. Es algo que en México, bueno, justo platicábamos en la reunión previa, que México, simplemente el negocio, por ejemplo, tan sencillo como el McDonald's en nocturno para bajar la briaga, en México no jala, porque hay cientos de localitos mexicanos de tacos que la gente va y consume las 24 horas del día y comen tacos. Entonces, digamos que estas acciones individuales que están tratando de imponer y están optando, y eso es muy chistoso, porque los europeos están optando por las acciones individuales contra las acciones institucionales de reactivación económica, porque saben que no les va a dar. O sea, porque van a depender en buena medida de la reactivación individual, de realmente mover a la ciudadanía a generar dinero, porque no hay empresas, no hay retails, no hay tiendas, no hay malls que vayan a aguantar o al personal que se dedique a ir a trabajar 8 horas diarias. O sea, no lo hay. Además, a las grandes empresas, a los supermercados, al retail, bueno, y no solo en Europa, a todo el mundo le ha venido muy bien la pandemia. Es la excusa perfecta para reducir personal, para automatizar control, automatizar las cajas, automatizar los procesos de venta, los procesos humanos, digamos, esto de que se te acerque un vendedor y te pregunte qué necesitas. Han echado a todos esos trabajadores en masa. Y entonces yo creo que la gente respira un poco eso, de que no solo la noticia, no solo el dato, de que así como se caen las economías nacionales, las economías bursátiles de las grandes corporaciones están subiendo, están al alza. No solo el dato, sino que la gente lo ve en la calle. A la gente la están echando de las empresas. La gente, como la están echando en las empresas, está viendo que no le queda de otra que ellos intentar generar sus recursos, ellos intentar cooperarse con su clase trabajadora, con sus iguales. Y yo creo que eso es lo que nos debería de llenar de un poco de energía y de esperanza, porque hay que ganar ese discurso de ayudarnos en comunidad, porque eso es lo que nos puede sacar. ¿Y sabes cuál? Yo creo que el detalle de eso es que, por ejemplo, acá también se han visto muchos emprendimientos de gente que está vendiendo comida. La comida principalmente es una manera de emprender, pero es una especie de comercio que es súper, ¿cómo decirlo?, primitivo, en el sentido de que es algo que te permite sobrevivir y un poquito más, y sería. ¿Pero no hay necesitas más? Sí, pregunta. Porque esas son supervivencias bastante individuales y particulares. A ver, y si tuvieras educación gratuita, salud gratuita, y un sistema que te dé las necesidades más caras y más costeables, que en Chile no son gratuitas, ¿no crees que bastaría con un negocio primitivo que te permitiera dar de comer y las medidas básicas? Es decir, si estamos conscientes que el modelo capitalista que nos da más de lo que necesitamos en exceso es lo que se está chingando el planeta. Mira, te lo dice alguien que es pro-capitalista.
Yo estoy grabando con una Mac y creo en el capitalismo, pero estamos conscientes de qué tanto más, o sea, la pregunta interesante es, ¿qué tanto más necesitamos? ¿Cachai que esta semana empecé a hacer un curso en Universidad Abierta, se llama, o Abierta, que depende de la Universidad de Chile, de educación financiera ciudadana? Y voy al principio, así son 5 semanas, voy en la primera. Y lo que exponían al principio era una breve historia sintetizada de Latinoamérica en el siglo XX. Ujú, Y partiendo por el liberalismo, ¿cierto? Después hubo una etapa como de industrialización, de intento de industrialización desde 1935 más o menos hasta la década de los 70, donde los países intentaron hacer industrias nacionales propias en Latinoamérica. ujú. Y ahí se gestaría el neoliberalismo, donde todas las industrias nacionales como que quedó apartada y volvimos a ser en Latinoamérica países que exportan materias primas, Oye, ¿qué es lo que dicen respecto al fin del intento de la industrialización? que vino ¿Cuáles son los acompañado motivos? de las dictaduras po, de Estados Unidos, la Guerra Fría, ese era el contexto. Ah, ya, o sea, igual son honestos, Sí, no, sí, porque es un trabajo muy bien hecho. el intento de industrialización en Latinoamérica muere a punta de rifle y de intervención extranjera, digamos. Sí, po, no, totalmente. Y ahí Bueno, hay una vuelta a vender materias primas. A lo que voy es que como países, manteniéndonos vendiendo materias primas, e incluso habían países que eran mono, Perdón, me estoy riendo porque cambiamos el tema para no deprimirnos y con esto y me estoy entramos en uno más deprimiendo sobre... más. no, es que no nos podemos deprimir. O sea, yo le estoy preguntando algo a Chiris muy concreto. Ya, Objetivamente, perdón, que termine o Chile, sea, que te lo dice termine. alguien además te lo estoy diciendo. Entonces, Sí, pues deja ir al punto. Sí, perdón. Entonces, el neoliberalismo que hace que, claro, toda la industria, puta, se me fue la onda, pero en Chile, ponte tú, nuestra principal industria se trata de exportar materias primas, de exportar cobre, que en estos minutos da plata, de exportar frutas, de exportar pescado, de exportar madera. ujú. Y esa es la industria en la que nos movemos, que es una industria bastante básica y bastante dependiente también del extranjero. Entonces, ¿a qué voy con lo de la comida? Que sí, ayuda mucho a que la gente sobreviva, pero nos deja más o menos estancados y eso es lo que a mí me preocupa. Pero es que tú Porque tienes, ya, es que Chile vive en un gobierno brutalmente neoliberal. de Y acuerdo, muy total. ninguna de las acciones de su gobierno ante esta crisis ha sido para romper ese modelo y esa forma de vivir. ¿Cómo les va a proporcionar su gobierno educación si no puede mantenerla? O sea, su gobierno no la puede mantener. O sea, además de que no quiere dárselas. Pero ellos no pueden mantener educación pública. No les da el dinero, no les da la vida, no les da los recursos. Porque ya la vendieron. Ujú. O sea, Sí, igual pero que han vendido además, su agua. O sea, ¿cómo les va a dar esos recursos? O sea, a menos que ustedes tomen el país, o sea, se los dice alguien que vive en un país en el que está entre las dos aguas. México está entre las dos aguas y está entre las dos aguas aún porque tenemos histórica, por ejemplo, el petróleo es algo que lo hemos defendido a capa y espada y ahorita está reventando el caso porque alguien trató de vender la industria petrolera en México. Y no solo, y la industria petrolera es una. Tenemos industrias que aún sobreviven y se jalan. La electricidad aún es una industria del país. Entonces, en ese contexto, este crisis debería de impulsar a la población mundial de exigir a sus gobiernos que los gobiernos deben de volver a tomar las riendas, de darle suministros más altos. Por ejemplo, que la vacuna, un caso típico, que la vacuna del COVID no la tenga que pagar nadie, sino que los gobiernos lo tengan que pagar y tenga que ser para todos. ¿Por qué? Porque entonces los que no tienen dinero no la pagarían. Y si entonces si el gobierno subsana todas tus necesidades más caras, ¿qué necesitas para vivir? Comer. sí. Yo quería eh,
decir dos cosas extras al respecto y con la segunda voy a hacer un puente al cierre de este programa y a la presentación de lo que va a ser esta temporada. La primera es que en términos políticos el neoliberalismo en Chile sigue pegando brutalmente. Hace algunas semanas la bancada de la UDI, el partido, bueno, ya ni siquiera sé si más de derecha del país, porque ahora está el Partido Republicano de Kast, pero bueno, una parte de la bancada de diputados de la UDI presentó como un plan de reimpulso de la economía y su medida estrella era la privatización de Codelco, de la Empresa Nacional del Cobre. Entonces, como que no han aprendido nada, digamos. Y lo segundo que quería comentar es que tú, Eduardo, hablas harto de los gobiernos, lo que está bien, digamos, es correcto. Pero yo quería añadir que no solo es de los gobiernos, del gobierno de Chile, digamos, sino que es algo que percola mucho en las direcciones técnicas de cualquier institución. Ayer conversaba con una colega profesora de universidad estatal con público objetivo no de élite, sino todo lo contrario, y con esto de tener que hacer clases en línea, en que uno puede decir, bueno, Ministerio de Educación, las universidades van a prestar todo el apoyo para que las clases en línea funcionen. Y no es así. Las direcciones de universidades y colegios dijeron, bueno, desde ahora en adelante vamos a tener clases en línea, y es como, profesores y estudiantes, arréglenselas como puedan. Entonces, si te fijas con ese tipo de ejemplo, uno se da cuenta de que, muchas gracias, de que no solo los gobiernos del país son neoliberales. La estructura. Todo jefe técnico como que no tiene idea de cómo funciona su país, de cómo viven sus conciudadanos y de cuáles son las carencias y de cuáles son los primeros pasos que hay que hacer para que la cosa pueda funcionar un poquito. El tema de educación es súper álgido y es un muy buen ejemplo de cómo los sistemas funcionan bien o funcionan mal. En esta temporada nosotros vamos a tener invitados. Salimos del hoyo. y el primer bloque se va a tratar de educación, justamente. Y en ese primer bloque vamos a tener dos invitados, una de la esfera universitaria y el otro de la esfera de la educación secundaria. Educación secundaria más prepa, digámoslo en español mexicano. Uh-huh. Justamente para que no seamos nosotros tres los que sigamos divagando sobre los impactos sociales. Venga alguien más a deprimirse con nosotros, dice. Claro, vamos a empezar a conversar de estos temas y nuestro rol va a estar más o menos determinado. Nosotros vamos a más bien a hacer preguntas, los protagonistas van a ser otros. Chiris también va a tener un rol, se le va a subir un poco su sueldo para que pueda ir a terreno, pueda estar con la gente. Porque Chiris, no sé si notaron, pero ya nos consiguió el patrocinio oficial de la empresa terminada en Aid. Entonces, ¿es así o no, Chiris? ¿Es así conseguí el primer invitado, que es mucho más importante. Oye, vamos a tener la primera 15 invitados, invitadas, y Chiri se jacta de conseguir una. ¡Bravo por Chiri! La primera, pues. Sí, la primera invitada la conseguí yo, que se sepa. Oye, yo no sabía. No, va a estar muy interesante, yo creo, yo viendo los nombres, a qué se dedican las personas, yo creo que van a salir conversaciones bien choras. Más interesantes que esta. Broma. ¿Quién sabe? Esa es bueno, y yo creo que cuando haya invitados no va a haber sección sorpresa. Tenemos sección sorpresa. Pero hoy, pero además tienes que explicar que va a haber bloques temáticos donde hay invitados y entre bloque y bloque vamos a estar otra vez nosotros por si nos extrañan diciendo tonterías. En teoría es para recapitular cada bloque. En teoría es para recapitular. Sí. Pero eso no va a funcionar siempre tan bien.
Sí. Es decir, como vamos a tratar de darle más voz a los invitados, nuestras opiniones personales y nuestras extensiones nos vamos a ahorrarlos hasta el bloque que sea de recapitulación. Hay que decir que en estas vacaciones Eduardo y Chiri se han echado mucho de menos y ellos imploraron el capítulo sin invitados. Sí, es importante, porque imagínate, si no sabemos que vamos a tener ese capítulo, ¿qué tal si le robamos el foco al pobre invitado? Pero bueno. A mí me pareció bien porque es una transición, ¿no? No podemos pasar de tener capítulos solos con nosotros a pasar a una temporada en donde todo se centre en los invitados e invitadas. Entonces, Pues sí. Yo leíste la petición a Claudio de tener un rol más pasivo con los invitados, en el sentido de estar más dispuesto a escuchar la experiencia, a recibir Sí, su información, sus opiniones. Es Pero- que a mí me pasa con ustedes que me gusta, en este capítulo no lo hice, pero en otros capítulos me gusta interpelarlos, por hacerle unas preguntas más. Es que era demasiado tu desesperación de la situación. Pero no te preocupes, Chiri, no te preocupes, porque ahorita vas a tener oportunidad en la sección sorpresa. a mí Chiri me dijo, oye, pero yo necesito escuchar sus estupideces, sus arranques de ira, sus discusiones. Es que eso es importante. Sí, es importante. Ujú. Hay gente que solo escucha los programas por eso. Entonces, fueron 2 votos contra 1 y en Millennial sí se habla de política, gana la democracia. Sí. Así siempre ha sido. Ahora, Ya, bloque sorpresa. bloque sorpresa. La pregunta sorpresa es, necesito una respuesta primero de qué les enseñaron y luego si quieren divagan respecto a lo que ustedes creen y todo lo que quieran. ¿Cuántos Falta un poquito. continentes hay en el planeta? Esto surge porque hay una aplicación que se llama Omegle, que es una aplicación donde la gente se ruletea, es decir, hablas con desconocidos por videollamada. Yo la conocía desde un punto de vista más sexual, pero parece que esta no siempre es sexual. Entonces, hay alguien y varios ¿Cómo TikTokers. la conociste tú, Lalito? No, yo la conocía porque había situaciones más sexuales y no solo Omegle, sino había otras aplicaciones. Pero Creo que esto está más interesante que la pregunta sorpresa. cierto. No, pero sí quiero, o sea, se los puedo contar, pero lo más importante es que cuando Oye, ¿y tú te metías a ver o hacías cosas? no, pues todo el mundo, en la comunidad gay es muy común ese tipo de situaciones. Se llaman roulettes. Y entonces la gente convive, a veces no solo sexual, a veces solamente para que... Yo creo que era mucho más común antes cuando no había aplicaciones de citas, no lo sé. Hay muchos, por ejemplo, que buscan el amor desde extranjeros y se enamoran desde esa parte. Y yo creo que no solamente, o sea, yo creo que Omegle igual es, pero también para heterosexuales. La verdad es que no me he metido a Omegle como tal, pero sí son muy popular en TikTok. Es una aplicación amorosa. No, en realidad se vende como chat aleatorio. Entonces tú te metes al chat aleatorio, activas tu cámara y ya te paras y platicas con la gente. Y si te cae mal o te aburre, le das next y aparece el siguiente. Y es todo aleatorio y tú puedes elegir si quieres solo de tu país o del mundo o de bla, bla. Y es 1 a 1. Sí. Yo creo que eso lo hace gente, bueno, muy Bueno, a eso surge, espérense. Les voy a contar a ustedes y al público. Chiri? Es que, oye, es que tu tema sorpresa murió, weón. Murió. Esto está mucho más sabroso que tu de los continentes. Oye, yo sí quiero saber la respuesta. Ah, qué buena. Bueno, tú pregunta, Chiris. Sí, pues. Mi respuesta, yo hace poco... No, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? No, que yo iba a decir que se presta mucho para que haya gente psicópata ahí. Por supuesto, no, sí. Hay miles de videos en YouTube, miles de videos, búsquenlos, son muy interesantes. Hay miles de videos de YouTube donde hay personas bien raras, así que se están ahorcando y les da desesperación. De hecho, hay un programa en Netflix. ¿Me cachaste la expresión? Yo me reí, el Claudio hizo, oh, qué hay un programa en Netflix, una serie británica. Chiri tiene cierta costumbre de ver esas cosas. Hay una serie británica en Netflix. No sé si en Omegle, pero... Donde hay una chava que se mete a esta página
y hay una escena donde justo un hombre se está ahorcando y le da satisfacción que la chava lo vea como que si se está muriendo, pero no se está muriendo. Pero, ¿y eso dónde sale? En Netflix se llama Bubblegum, creo que la serie. Es un capítulo de una serie. Pero hay muchos videos de YouTube donde pasan todas las cosas raras que las personas se encuentran justo, porque es como si te encontraras un desconocido y puede hacer lo que quiera frente a la cámara. O sea, es una experiencia muy agresiva. Pero en TikTok, que es una aplicación como Uy, a mí me para dan como chavos, susto esas cosas. sí da un poco de susto. En Pero TikTok, mientras estas personas existan una cada varios millones, estamos bien. Es que no sabemos si es una cada 1 millón. O sea, uno puede ver a Lalito, por ejemplo, bien vestidito, perfumadito, de pelito corto, y puede que después cuando se encierra en su habitación sea eso sí. Pero una de dame estas 3 personas motivos que- para no matarme. Y hablando con desconocidos. Pero mira lo que ve Chile, po, weón. Pero Eso se no acaba trataba de- lo que yo conté. Bueno, hablaste de gente ahorcándose y la gente suicidándose. No, pero lo del gente ahorcándose, hay muchas personas que sienten placer en ese momento previo al ahorcarse. Pero bueno, Hay una mitología respecto a la muerte del vocalista de Inexes. ¿qué fue por Es eso? así, claro, que la situación, como que él no pretendía autoeliminarse y la situación se le salió de control mientras estaría ahorcándose y estoy con mi hijo atrás, y dándose placer. Y se equivocó, digamos, en la secuencia y terminó ahorcado o muerto. Claro. Sí, es muy Sí. común. Bueno, más común de lo que creemos todos. Bueno, y entonces resulta que en TikTok pasamos de aplicación de una página muy curiosa, muy millennial o muy centennial tal vez, a otra que es TikTok. TikTok es muy... Los millennials la ocupan porque no nos gusta quedarnos afuera, pero en realidad la nace Ya, para chavos más jóvenes. ya no es de Millennial. No es de millennials. No. Pero bueno, el chiste es que hay un hombre que interpela a un chavo, era un chavo como de 15, 17, 18 años, no sé, yo ya pierdo la noción entre esas edades, que interpela a estadounidenses y les pregunta países de América. Y entonces llegó a ustedes. Kansas, Wyoming, ¿Cuántos Utah, continentes? Nuevo México. Sí, eso es lo que le contestaban. ¿Cuántos continentes Uy. les enseñan a ustedes en la escuela? Y si ustedes tienen alguna versión distinta a eso que les enseñan en la escuela. Pero Oye, entre paréntesis, ¿continente en total o Sí, de sí, América? en total. Ah. Les enseñan. ¿O se acuerdan que les enseñan? entre paréntesis, hoy día vi el primer TikTok que me hizo reír, que era un baile, pero salí imitando a Charles Manson, al psicópata que está preso, que en su locura se pone a bailar y era Murió. Sí, pero estuvo preso. Pero el video es cuando está preso y es una persona que imita su baile y eso es lo primero que me hace reír de TikTok. Uy, a mí me hace reír Por muchísimo. lo absurdo TikTok. de la situación. Me encanta TikTok. Bueno, no sé Oye, si me encanta, pero sí me hace reír. Bueno, a ver, contésteme que quedan 8 minutos antes de que se acabe esto. Yo creo que a mí me enseñaron los 5 continentes, pero hace poco vi un video de lo complejo que es definir los continentes, no solo Ujú. desde un punto de vista geológico, geográfico, No, obvio, ¿no? también habrían componentes culturales. Ujú, ujú. Por ejemplo, el límite entre Europa y Asia Exacto, no es tan trivial, exacto. Sí. o con África tampoco, de repente hay... Ujú, ujú, ujú. Sí, no pero son te tan- enseñaron 5 continentes. Sí, y en Oceanía creo que también Nueva Zelanda están separándolo como otro nuevo continente. El límite de América también entre Norteamérica y Sudamérica. Pero, por Es como ejemplo, bueno, yo no voy a argumentar hasta que ustedes digan. Oye, México, si consideramos América dividida en 4, es decir, ¿Cómo América? Norteamérica, ¿Cómo divide? Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Es Norteamérica. No, ¿cómo la México- dividas? Es la parte... México es Norteamérica, Sí, es la obvio. frontera con Centroamérica, es Sí. Centroamérica. No puede ser Centroamérica. ¿Qué
¿Por qué los sudamericanos insisten que pinche México es Centroamérica? No puede ser Centroamérica, no puede ser. Mi pregunta es, ¿se sienten más cerca de Están al Estados lado. Unidos o de Guatemala? ¿O justo al medio? Ah, no, esa es otra pregunta muy distinta. Estamos en medio. México es el ombligo del mundo, compañero. Somos hermanos con Canadá. Somos hermanos con los latinoamericanos, pero los hermanos mayores. Los del norte. Los del norte, ¿eh? No, pero Todo lo demás bueno, es Sudamérica. contéstame la chingada pregunta, Claudio. que Costa estoy- Rica, Colombia y Chile. Oye, están y cerca. para agregarle complejidad, ¿cómo lo hacen con la isla? ¿Las islas que están cerca del continente pertenecen al continente? ¿Qué hacemos con Islandia, con Hawái? No, esos no valen. No valen, no son continentes, son... No, no yo tengo una idea, yo tengo una cierta respuesta muy clara respecto a los continentes, pero que a mí también me enseñaron 5 continentes. Sí, a mí igual. Y yo creo que la división de continentes no puede ser geológica, porque el concepto de continente geológico sería mucho más complejo y tendríamos muchos. La definición de continentes yo creo que debe ser geográfica, y al ser geográfica implica un aspecto cultural. Eso hace que primero quede fuera la Antártida. No, yo creo que sí es continente. No puede ser continente porque no tiene una población física fija, no hay ni un país ahí. Oye, pero hablemos de culturas, pues, weón. ¿Por qué el caso importante tiene que ser Antártida? Sí, weón, hablemos de si India y Pakistán pertenecen al mismo continente. Por eso. Hablemos exacto. de qué pasa con Turquía, Azerbaiyán y Exacto, Armenia. exacto. Pero ¿por qué tenemos que hablar de Antártida? Por Los eso, pingüinos. Antártida. ¿A quiénes Bueno, pues por pertenecen los eso, pingüinos? justo por El eso, porque futuro la Antártida, güey. no, pues por eso, porque Antártida es de pingüinos, realmente no puede ser considerada, es que los gringos, o sea, la menciono porque los gringos la consideran un continente. Yo no creo Sí que la considero continente. Yo sí, Luego, yo la defiendo. pues entonces no pueden ser 5, chiris, no manches, si la consideras continente, entonces serían 6 No, continentes. pues, yo te digo lo que me enseñaron. Yo creo que continentes son como 12. No, entonces tú sigues el aspecto geológico. Es que se mezclan, pues yo creo que no es ni uno ni lo otro, son todos. Sí, A pero ver, América los 12 para mí en es los un 12 continente. en los 12 continentes de Chiris, Eurasia es uno solo. Eurasia debería, a ver, es que si lo sigues por una definición geológica, Europa y Asia no están divididos. ¿Dónde se divide Rusia, por ejemplo? No, sí, brígido. Por eso yo creo que no se trata de utilizarlos separados, yo creo que van en conjunto. Bueno, Con argumentos de más ahí, fuertes. bueno, yo pondría América conjunto. Oye, Lalito, Todo América. Sí, toda América. y Tenemos por una ejemplo, historia muy común. León, Guanajuato, ¿está más cerca de Estados Unidos o del CDMX? Ah, es norteño. León, Guanajuato es norteño. Y quien no le guste que me lo escriba aquí en los comentarios. León, Guanajuato es del norte. Punto. Oye, que a usted a mí me da risa porque le gusta hablar de continentes, pero no pueden hacer divisiones más pequeñas todavía. No, a ver. Chiri está pensando en chingarse ya la Antártida y en explotar todo el oro y las tierras raras que tienen los pobres pingüinos. Está casi como Trump, así, oye, aprovechémonos del deshielo de la Antártida, vamos a conquistarlo. Pero a ver, honestamente, Sí, es continente. nada más pensemos en América. ¿En serio creen que vale la pena dividir, como lo hacen los gringos y los británicos, en Norteamérica y en Suramérica? Yo pienso particularmente que no debería de ser, porque tenemos una afinidad cultural muy amplia a toda América. Y si lo dicen, ay, es que es por la división de las 2 placas tectónicas, no me chingues. No me chingues, porque entonces Europa y Asia son uno solo. Yo para estar más en contra digo que son 3. A mí me agrada centro, sur y norte. Porque el Centroamérica, estoy viendo el mapa. Es distinto, pues. No, México. Es un Pero- pinche istmo. No merece siquiera el rótulo de continente. no, pero a ver, Oye, no. Nada que ver. Oye, nada que ver. ¿tú qué dirías, Claudio? Oye,
Y que según creías? tu lógica, Chiri, Uruguay, no, Uruguay, man, Uruguay, aquí Pero Antártida sí lo denota continente, o sea, un puto Qué témpano bueno. lleno de científicos mamones, sí son continente, no manches. para la lógica de Chiri, Uruguay es esa cosa entre Argentina y Brasil. Esa cosa entre Argentina y Son, Brasil, que puede ser son los cabros buena onda. la 24ª provincia de Argentina o puede ser el sur de Brasil. No, las cosas no, yo no puedo verlas así. Tú dices que una América. Yo digo que es una América. Yo creo que hay que conocer las poblaciones. A mí me encantaría conocer a los hermanos de Belice, tan vilipendiados, que son el único país de Centroamérica que no hablan español y que son como esa cosa que sobró, parece. Y ellos no serían latinoamericanos, por cierto. Y me encantaría conocer a más canadienses también. Pero bueno, ya se tiene que acabar el episodio. Sí, Digan adiós. yo creo que es una pregunta abierta. Queda pendiente. Y que escriban aquí cuántos continentes les enseñaron y cuántos continentes creen que son. Les voy a mandar un video. Yo digo que son 5. Yo estoy de acuerdo. No, yo no necesito el video, yo tengo muy claro las divisiones que dice ese pinche video. Una son sus putas placas tectónicas. No, lo tengo muy claro porque lo he discutido y en este razonamiento yo sigo diciendo que son 5. Y luego hay subcontinentes como India, que es claramente subcontinental porque hay una división de placas, y si quieres llamarle el subcontinente de Nueva Zelanda también. Pero, vamos, no puede haber 300 continentes y no pierde todo el sentido, no me chinguen. Si no hagan países. Despidámonos. Adiós. Adiós. Un abrazo a los hermanos uruguayos. Y a los de Centroamérica. Son 3 millones, pues se pueden organizar. ¡Ay! Ustedes son 17. O sea, si vamos a los millones, todos son Méxicos del Sur. No me chinguen. Así que todos son el México del Sur. Si vamos con Todos los son millones. México del Sur.